Buenos días, me escuchan, sí, aquí en todo el mundo, Carmen Enit, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Noticias con Café. Buen vecino café, ya mismo. Voy para allá a hablar sobre precisamente un poquito de café, tratar de cuadrar la vida misma con amigos y amigas que se van a llegar hasta allí. Buenos días, Puerto Rico, hoy es viernes 23 de octubre del 2020 y estoy en un día de esos en que la semana fue dura. La semana fue dura, pero tengo una noticia al final de este programa que, a pesar de que me sacó lágrimas, me parece que es un esfuerzo espectacular que está haciendo Carlos Esteban Fonseca, precisamente hablando de lo que es cultura, un tema, y las artes, la solidaridad, lo que hace la expresión artística puertorriqueña siempre en solidaridad en los momentos más difíciles. Un tema que no ha tocado ninguno de los candidatos, por lo menos los debates no han tocado el tema del desarrollo de la cultura y del proyecto cultural puertorriqueño, si alguno, a través de todas las ofertas de los candidatos. Estoy ya con nuestros auspiciadores, como siempre, Buen Vecino Café, Vega Alta Coop, de tu lado siempre. Abre una cuenta, busca la posibilidad de hacer el refinanciamiento de la casa o compra un producto de las cooperativas. Específicamente, en este caso, la cooperativa de Vega Alta, que no solamente tiene todo por internet, también tiene esfuerzos en el área, además de Vega Alta, Bayamón y sucursales en el edificio ILA, por allí por la avenida Kennedy. Que como siempre les digo, vayan a bonitasradio.net los que puedan y compartan algo con nosotros a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de un donativo en su ATH móvil, en la aplicación del teléfono ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Igualmente, a través de envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Definitivamente hoy tenemos que hablar del debate, el último debate de los candidatos a la gobernación que se dio ayer en un consorcio, en una alianza entre WKQ, una radio tradicional, una televisión tradicional como Telemundo y el periódico El Nuevo Día. Lo primero que me llama, dice Salvador que sí, hubo un debate sobre el tema de la cultura. Pues imagínate lo amplio de la discusión, que de la promoción, que no me enteré. Gracias, Salvador, por ese comentario. Fue muy interesante y pertinente. Pues qué interesante que no hicieron lo que tenían que hacer, a mi juicio, para promocionarlo, porque para mí pasó por alto. Dice Ivonne de Los Ángeles Maldonado que Rubén no tiene ética profesional. Estamos hablando, me imagino, que el debate decisivo de anoche, en el cual Rubén Sánchez, una figura, personality de WKQ, fue uno de los moderadores. Realmente el moderador principal fue el colega periodista Luis Guardiola, otra importante periodista para mí, quizás la mejor periodista que tiene Puerto Rico hoy en el manejo de los asuntos económicos y de negocios, la compañera Joan Isabel González, y el Rubén Sánchez como ese moderador. Yo creo que para empezar, yo vi a unos candidatos cansados y cansadas. Y obviamente no es para menos. Esta quizás es una de las campañas políticas más difíciles de manejar, porque no necesariamente, gracias Ricardo Vargas Molina, Rubén Sánchez no es periodista. Yo creo que Rubén ya debería admitir que no es periodista, dejó de serlo hace mucho tiempo, y se coloca como ese personaje que muy bien hace un esfuerzo informativo, pero desde el reality, como lo hace el
el programa de Jugando Pelota Dura, etc. Bien parecido, pero obviamente sus discursos son totalmente diferentes al que hace la muñeca. Y eso puede ser un programa en sí mismo, eso puede ser una discusión que tengamos interesante con especialistas. Y se me ocurre la amiga y colaboradora de Bonita Radio, Silvia Álvarez Curvelo, Mario Roche. Es bien interesante lo que ha ocurrido y cómo la información y el análisis, pero sobre todo la información periodística y el análisis periodístico se han ido de la mano de ese producto que es más reality que otra cosa. Y eso fue lo que intentó hacer ayer Rubén Sánchez. Pero hablemos primero de los candidatos. Me parece que los candidatos, además de cansados, tienen el problema de siempre, que en un minuto es bien difícil contestar una pregunta en profundidad, aunque yo creo que la diferencia con este formato fue que pudieron traer información precisamente porque si los nombraban podían refutar. Entonces ahí se dio una dinámica que tengo que decir que es el mejor punto culminante, o el punto culminante, pero para mí el mejor momento del debate fue cuando precisamente Alexandra Lúgaro, en ese camino a definir ese momentum que le proponía el debate de refutar, cuando se hablaba de corrupción, Pedro Pierluisi intentó refutar o dijo que lo habían nombrado, así que tenía que refutar. El colega periodista como que dudaba si había sido cierto y Alexandra Lúgaro le dijo, no, en ese tema ellos se sienten aludidos y yo creo que les corresponde un turno porque en el tema de la corrupción, ambos, el Partido Popular como el candidato Pedro Pierluisi, deberían contestar preguntas porque sí, yo creo que les corresponde un turno. Ese fue para mí el mejor momento del debate. En términos de contenido, yo creo que siempre hemos estado claros desde que los debates empezaron que los que más contestan las preguntas en profundidad son, o por lo menos puntuales, son Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau. A mí no me cabe la menor duda. Me pareció interesante y oportuno que la colega periodista Joana Isabel González le insistiera en el caso de Pedro Pierluisi, César Vázquez, incluso del mismo Eliezer Molina, Charlie Delgado, pero dígame qué va a hacer concretamente. Porque me parece que las mejores preguntas fueron de Joana Isabel, porque Joana Isabel tiene algo que el periodismo escrito quizás, o el desarrollo de una destreza de hacer preguntas concretas y directas, más allá de establecer un trasfondo que a veces se pierde la propia pregunta. Y me parece que en ese sentido Joana Isabel logró hacer lo que en algunos momentos lo logró el colega Luis Guardiola, lo que me parece que Rubén Sánchez ya no logra. Pero yo creo que ya no lo logra precisamente porque Rubén Sánchez dejó de ser, se apartó de lo que es el periodismo en sí mismo y provoca una cierta caricatura al preguntar, para meterse él como protagonista de ese esfuerzo informativo. Y en ese sentido es que me parece que es un reality. Son esfuerzos informativos que la persona quiere lucir más que el que está entrevistando. Entonces lo interrumpe. Entonces hace la pregunta difícil, alega él, pero es como si estuviera en el cafetín. O sea que tú no crees, entonces usted está del lado de la corrupción, pero usted está corriendo con un corrupto. Entonces es la mueca del que está en la barra y se ha dado 3 cervezas y propone un poco de grito, porque la figura es él. En ese sentido me parece interesante que en ese debate pudiéramos ver específicamente lo que nosotros acá hemos llamado la pérdida del esfuerzo informativo desde el periodismo mismo, para vender un producto que estás vendiendo a la persona, al que más grita, al que más te pone contra la pared, cuando realmente lo que más te debería
poner contra la pared es la información misma. Es que tú no estás pudiendo contestar lo que yo te estoy preguntando. Y eso es lo que las audiencias deberían entonces empezar a medir. A base de información, no de que yo soy un gritón, etcétera. Ustedes están hablando de un tema que a mí me toca muy de cerca y tengo que decirlo así, es quizás el momento en que con más empatía emocional yo vi a Rubén Sánchez anoche. Y lo están comentando y lo voy a traer. Rubén Sánchez se crió conmigo en Country Club. Nos criamos juntos allí. Cuando él llegó al periodismo de radio tradicional en Noti1, tuvimos serias diferencias y él sabe por qué. Y hemos tenido siempre serias diferencias ideológicas de la manera de ver la vida, de la manera de construir nuestras vidas. Rubén Sánchez tiene Parkinson, en efecto. Y a mí me toca muy de cerca porque mi viejo, el indio, tiene Parkinson y ha sido una enfermedad que nos ha cambiado la vida. A él, obviamente, como persona, como paciente, y a mí como su hija, que he estado siempre con él en las buenas y en las malas. Y en efecto, se le notó mucho más ayer a Rubén. Es una enfermedad que no perdona. Es una enfermedad neurológica, degenerativa. Y Rubén tiene 57 años. Y anoche tengo que decir que lo vi con esa empatía y con esa solidaridad. Y ojalá, independientemente de nuestras diferencias, Rubén, sabes que estoy aquí. Si necesitas algo, estoy aquí. Es algo que debe ser muy duro a su edad de enfrentar. No solamente tengo a mi padre, tengo a otro amigo, un hermano mayor también con esa enfermedad. Y créanme, yo he estado involucrada en el asunto de educarme, obviamente por razón de que mi padre muy temprano en su vida también, aunque ya tenía 60 y pico de años, pero no tenía 70 años cuando se lo diagnosticaron. Y es muy duro, es duro el manejo. Y en ese proceso a educarme entendí una cosa fundamental. Lo más importante para el paciente de Parkinson es mantener una salud mental que lo apoye en ese proceso a la pérdida a lo que es conflictivo, que es el asunto del movimiento físico. Así es que sí, es una triste realidad y yo quisiera que lo miráramos desde ahí en un momento dado cuando en efecto las manifestaciones del Parkinson se dan en el ejercicio de su trabajo. Para mí es personal porque mi madre murió de Parkinson, muy triste, especialmente porque no pierden la mente, dice Lourdes Ríos. Sí, es muy duro y yo en este momento, sin tener que entrar en ese asunto, les puedo decir que la última etapa de la enfermedad es muy difícil y en el tiempo de pandemia no se lo pueden imaginar. Pero vamos a seguir con el análisis del contenido. Me parece que Charlie Delgado, yo no sé si fue porque no se le tocó el tema de la perspectiva de género, lució mejor de lo que ha lucido antes. Tiene el mismo problema de no poder concretizar qué va a hacer. Aún así me parece que los contenidos que trajo, el asunto del desarrollo económico, que estaba muy por las ramas y la compañera le pidió concretizar, me parece que mejoró. Juan Dalmau definitivamente es, y Alexandra Lugaro, ya lo dije, contestan puntualmente. No, cuando no pueden concretizar, porque realmente en un minuto es bien difícil, se les cuestiona y vuelven a ello. El que me parece que lució, dos lucieron fatales. Eliezer Molina, para mí, sigue siendo una persona que tiene solamente un punto y es
que él no tiene equipo de trabajo, pero que desde la fortaleza él va a utilizar a todo el mundo para hacer un esfuerzo gubernamental. Y eso, en la práctica, sabemos lo que puede ocurrir. Pero en el caso de César Vázquez, me parece que César Vázquez llegó a la defensiva y comprobó que en efecto tiene un problema de macharranería y misoginia brutal. Si César Vázquez hubiera sido una mujer la que le hiciera la pregunta de la comunidad LGBTIQ, definitivamente le hubiera dicho que no le iba a contestar y que no fuera irrespetuosa y se iba. Y fíjense que César Vázquez lo que hizo fue reírle las gracias a Rubén Sánchez. Yo creo que no había más evidencia de la que demostró ayer que su problema con Adato de Restoro fue misoginia pura y macharranería. Lo habíamos dicho, lo habíamos traído porque nos parece que eso es lo que ocurrió. Pero caramba, salió del closet una vez más. Ayer fue claro. Cintia Rosario dice, Charlie Delgado es resbaloso como las anguilas. Así lució ayer y por eso digo que sigue. Y ayer lució mejor en términos del contenido. Dije mejor, no dije el mejor. Mejor contra las demás ocasiones. Cuando dijo yo contesto si quiero. Exacto. Sí, yo contesto si quiero, porque él a quien único le iba a hablar supuestamente era la audiencia. Pues hay que ver ese voto íntegro que yo creo que es para él y como para 3 personas más que están en esa papeleta. Pero sí, estaba en eso. No vi el debate, quisiera ver el video. ¿Alguien lo grabó? Están en las redes sociales de Telemundo y de Cacú. Así que sí, yo creo que lo puedes ver. Como quiera, Ramón Pérez, y saludos desde la Florida. Ponte debate decisivo en YouTube y tiene que estar en YouTube ya. La próxima persona que ocupe la gobernación tiene que tener competencia para reconstruir lo que es el servicio público. Oh, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí voy a hacer un anuncio. Hace 2 semanas le entregamos a todos los candidatos, los 6 candidatos a la gobernación, nuestra petición de entrevistarlos con relación a 2 temas: pandemia y administración pública, precisamente partiendo de lo que dice Margarita López. Que el que venga o la que venga a dirigir este país tiene que reconstruir el proyecto de servicio público y tiene que tener la competencia para hacerlo. Solamente nos ha contestado el candidato independiente Eliezer Molina, a quien vamos a entrevistar y vamos a colocar la entrevista el sábado 1 de noviembre. Nadie más ha contestado. Y yo sé que entre ustedes están todos, bueno, no creo que estén todos representados, pero creo que están representados muchos de los candidatos. Así como vienen a las redes y comentan lo que nosotros comentamos sobre, díganle que contesten, porque la entrevista es puntual, es el mismo tema para todo el mundo: pandemia y administración pública. Saca la libreta de multa. Por ahí está ya Robert Baldwin y Carmen Negrón dando multa. Compartan. No lo dije. Compartan, importante. Charlie Delgado lució fatal también en su representación de la relación con Aníbal Acevedo Vilá. Claro. Yo creo que ahí fue que también se colgó Rubén Sánchez. Aníbal Acevedo Vilá tuvo un caso relacionado con su campaña, que en efecto es un tema que Aníbal Acevedo Vilá debió saber y sabía, estoy segura, incluso lo hemos hablado aquí cuando las veces que lo hemos entrevistado, que por ahí es que iba a venir la campaña de lodo, que me ha llamado la atención, que no ha sido más fuerte. Yo creo que es porque el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, Tomás Rivera Chatz, están bastante golpeados, no por ningún político, por las acciones del Partido Nuevo Progresista en estos 3 años, estos 4 años, y así se lo ha cobrado o se lo ha querido cobrar en muchos casos, incluso los mismos correligionarios del Partido Nuevo Progresista,
Así que han estado bastante lentos en ese ataque. Ha sido Tomás Rivera Chats y Jennifer González los que han hablado de ese asunto. Pero si usted va a hablar de ese caso, tiene que decir que Aníbal Acevedo Vilá fue acusado precisamente de mala utilización o una mala gestión de fondos relacionados con su campaña. No puede hablar de corrupción pública porque no fue acusado de corrupción pública. Y yo creo que si los periodistas vamos a hacer preguntas relacionadas, tenemos que contextualizarlas desde ahí. En ese sentido, le dio la oportunidad a Charlie Delgado de tratar de contestar que en efecto ese caso había sido adjudicado, que Aníbal había resultado no culpable por un jurado de la Corte Federal, Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, y eso podría o no podría haber traído la mirada de la audiencia de cómo se quiere posicionar Charlie Delgado frente a Aníbal Acevedo Vilá. Yo creo que Charlie Delgado tiene un problema fundamental con Aníbal Acevedo Vilá. La gente que está alrededor de Charlie Delgado, recuerden que son personas allegadas al fenecido Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular, y fue quien de dedo, así como Muñoz hizo quizás con Rafael Hernández Colón, dijo que Charlie tenía que quedarse con el partido y ser el candidato a la gobernación en el 2020. Todo eso para decir que esos odiantes que tiene esa campaña definitivamente no van a querer colocar a Charlie Delgado de la mano de Aníbal Acevedo Vilá, que yo creo que es en el análisis la única persona que está hablando coherencias concretas sobre proyectos políticos alrededor de la Junta de Control Fiscal, Universidad de Puerto Rico, Desarrollo Económico, Salud. Es el único. Y eso es súper importante en el análisis. Y en ese sentido, Charlie Delgado tiene a esos odiantes alrededor con una estrategia que quieren sacarlo de la mano de Aníbal Acevedo Vilá. Pero si Aníbal Acevedo Vilá da el tajo y gana el 3 de noviembre, quien va a dirigir este país, los esfuerzos en Washington, va a ser Aníbal Acevedo Vilá. Porque Charlie Delgado en ese sentido es un follower. No tiene la experiencia, no tiene la capacidad y no tiene los contactos y el trabajo de cabildeo en Washington que le lleva 12, 16 años a Aníbal Acevedo Vilá para hacer lo que hay que hacer, Junta de Control Fiscal, Desarrollo Económico, entre otros. Así es que yo creo que Charlie Delgado tiene que hilar finito con quererse zapatear de Aníbal Acevedo Vilá en un momento en que las encuestas parecen estar acercando a Aníbal a Jennifer González. Que no sé si se dieron cuenta, y ahora vamos a Pedro Pierluisi. Ayer Pedro Pierluisi tampoco es de esta administración. Hubo que darle como una bofetada para que dijera que en efecto él era PNP. Pedro Pierluisi, ex secretario del Departamento de Justicia, que ayer volvió a repetir la barbaridad de que el récord de mayor productividad lo tiene él en el Departamento de Justicia. Pedro Pierluisi dijo precisamente que él, a preguntas de Rubén Sánchez, que él era PNP, pero que el gobierno de su partido era otro. O sea, que él no es ni de Tommy ni de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, etc. Él es este ente del Partido Nuevo Progresista que no solamente fue secretario de Justicia, que fue comisionado residente por ese partido, que fue gobernador por 5 o 6 días, porque se autoconvocó y fue a la casa de su hermana para que una juez hoy del Tribunal Apelativo lo juramentara como gobernador. O sea, a ese punto ha llegado Pedro Pierluisi. Y empezamos por el análisis de esa pregunta. Pero lo más increíble también de Pedro Pierluisi es que quiere lucir
un poco así como Tomás Rivera Chats, que tiene el tumbao de un líder del PNP de barrio, de allí del barrio donde él vive, en Trujillo Alto, y donde se crió, de Carraízo. Y a Pierluisi no le queda. En contra y dirían algo bien fuerte, yo no voy a decirlo. Pero Pedro Pierluisi ayer, su peor momento fue cuando trató de establecer con esa investidura de actor de macharrán de barrio. Cuando trató de decir que él iba a atacar la corrupción, porque el problema no son los partidos en la corrupción, el problema son las personas, pero el problema son los valores. Ahí me perdí. O son las personas o son los valores. Pedro Pierluisi, yo creo que usted tiene razón cuando usted dice que el problema de la corrupción en Puerto Rico ha sido de las personas que militan en partidos como el Partido Nuevo Progresista. De las personas. Usted tendrá que atacar la caracterización que hizo Guillermo Gil Bonar, estadista, de una de las familias que más dinero también contribuía al Partido Nuevo Progresista en un momento dado, sobre todo su hermano, contratista y desarrollador estadista. Le tiene que contestar a él si la corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. Porque a mí me parece que ayer eso fue lo que volvió al debate entre 6 y 8 de la noche. Esa caracterización de que ese partido político no solamente tiene 42 corruptos en 2 administraciones de Pedro Rosselló González. Es que la caracterización que hizo el colega Luis Guardiola es precisamente que este cuatrienio fue el hijo del padre el que protagonizó la administración y le siguió Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesora en la administración más corrupta en la historia de Puerto Rico. En la historia. Y en ese sentido, ni Jennifer González, que ustedes saben que le dijo a la colega Yolanda Vélez Arcelay que ella no era de esta administración, ni Pedro Pierluisi pueden zafarse de la vinculación con ese partido, porque ellos están en todas las actividades, porque ellos han sido funcionarios electos de ese partido, porque ellos son estadistas primero y después puertorriqueños. Y yo creo que el peor que lució, en efecto, fue Pierluisi tratando de hacerse así, sacarse la palma del... Mire, no, esa palma está en K, esa palma está sembrada en ese cuerpo. No hay manera. No hay manera. Vergüenza le debe dar, como dice Juan Carlos Quintero, herencia. Y es un poco de vergüenza ajena lo que se siente. Yo nunca escuché a Luis Ferré renegando de La Palma. Él llegó a renegar incluso de Pedro Rosselló González porque se dio cuenta bien temprano de lo que iba a hacer esa administración allá para el 1993 y nadie me lo contó. Yo estaba en esa casa de don Luis, yo le hice esa entrevista y habló lo que dijo públicamente y lo que pudimos publicar en esa historia y lo publicamos y eso fue lo que le provocó la ira de los dioses y las diosas a Pedro Rosselló y a esa administración con la familia Ferré. Fue precisamente de que el gobernador no tenía idea y que quería dirigir el gobierno como dirigía una operación por ser cirujano. Entonces yo creo que todo eso sigue siendo importante para hacer el análisis final de lo que pasó en ese debate. Pedro Pierluisi, ni aunque se lave con FAB, como decía Reyes Vázquez, alias mi abuela, ni aunque le pongan FAB, esa mancha sale. Sigue siendo PNP, sigue siendo del gobierno más corrupto de la historia de Puerto Rico en 2 administraciones. Rosselló González, Rosselló Nevares. Esa entrevista está grabada, Carmen Enís. Yo creo que sería importante tener esa grabación. No, Ángeles Acosta. Eso fue una entrevista. La voy a traer y la voy a colocar. Eso fue una entrevista que yo le hice a Luis Ferré y de hecho tenía la grabación, pero
del 1993 para acá ha pasado mucho, créanme. Y no tengo la grabación en aquellas grabadoras chiquitas que nosotros teníamos y usábamos. Mucho juicio con estar sacándome la edad, tengo 56. La publicación fue en el Nuevo Día y sí está publicada. Yo nunca me voy a olvidar que yo tenía una colega periodista en aquel momento que cuando empezaron los problemas con los Ferré y el gobierno de Rosselló, me dijo en la redacción, ¿cómo se siente haber provocado la ruptura entre la familia Ferré y el Partido Nuevo Progresista en este momento? Porque todo el mundo lo ubicó ahí. Y realmente, don Luis Ferré se paraba y decía lo que iba a decir y ya. Claro, después de allí no hubo muchas más entrevistas, como podrán imaginarse. Los microcassettes, dice Héctor Iván Moncloa. Menos mal, Héctor Iván, que tú eres igual que yo. Pierluisi no quiere cogerle pensuaca. El FAP, el que usaban en casa. Yo nunca me voy a olvidar del FAP y me parece estar viendo a mi abuela diciéndome eso en la cocina. Esa mancha no sale ni con FAP, nena. Ultraconservador del rollo, el César Vázquez. No, el César Vázquez, además que no podía contestar. Pero mire, ¿cómo es que usted va a evitar la pobreza? ¿Cómo es que usted va a trabajar con el desarrollo económico para manejar las inequidades? De hecho, no se pueden perder la entrevista que vamos a pautar la semana próxima con el amigo y experto en justicia criminal, Gary Gutiérrez, porque vamos a hablar precisamente de cuáles son los males de la criminalidad, lo que provoca un desarrollo del espectro criminal en Puerto Rico hace ya mucho tiempo, pero que está exacerbándose últimamente. Y vamos a entrar en ese tema en profundidad precisamente de cara a las elecciones y lo que él entiende como sociólogo que debe ocurrir para que el gobierno pueda atender esta situación. Y por último, yo quiero entrar, obviamente tengo que entrar en el tema del COVID y es un tema que siempre lo traemos desde el punto de vista de la prevención. Pero hay que decir lo que está diciendo el Departamento de Salud. 1.114 casos nuevos confirmados, 878 probables para casi 2.000 casos en los últimos días. Y esto fue del 10 al 20 de octubre. El bioportal donde los laboratorios clínicos registran los casos positivos fue actualizado esta semana para recibir información de manera más eficiente. Qué bueno. Y ello trajo consigo que se recibieran datos que se habían acumulado. Estamos hablando que durante ese periodo, dice el Departamento de Salud, se acumularon varios archivos de resultados de pruebas para COVID-19, los cuales entraron tardíamente de manera simultánea. Esto explica el alto número de casos reportados en el informe de hoy. Sin embargo, esto no representa un cambio significativo en la curva epidemiológica, dice el departamento. En la gráfica de casos confirmados se puede observar la distribución de casos según la fecha de toma de muestra. Importante, gente, muertos personas entre 41 y 70 años. Los números entonces se ajustan a 30.956 casos confirmados y 30.028 casos probables. Fíjense que está más o menos a la par. Se restaron 5 casos que se verificaron en el caso de los probables. La agencia informó 8 muertes, de las que 6 se confirmaron y 2 son probables. Con estos fallecimientos aumenta el número a 602 confirmadas y 189 probables para 791. Las muertes nuevas confirmadas, un hombre de 71 en Bayamón, 41 en Aguadilla, 50 en la región metro, 72 en Bayamón, 65 en Arecibo y una mujer de 76 en Ponce. La cantidad de personas hospitalizadas por el virus suma 381, de las cuales 48 están recluidas en la unidad de intensivo y de esas 38 conectadas a un respirador artificial. El grupo de pacientes entre 20 y 29 años domina con el mayor número de contagios. Sigue seguido del de 40 a 49 y el tercero de 30 a 39. Fíjense. Quienes mueren, en efecto, son personas entre 40 y hasta 80 años. Pero los contagios están en las edades menores. Así que hagamos el análisis, hagamos la matemática. Lo más importante,
siga con el uso de su mascarilla, el distanciamiento físico, distancia, no se aglomere. Vayan 2 al desayuno, vayan 3 a la casa, 4 a la casa si tiene patio. Es súper importante. El pobre debe estar brincando en la tumba, dice Mariel Rodríguez Caloca. Saludo, Mariel, desde Trujillo Alto, presente. Rope Isma dice, la demonización que hizo Pierluisi de los sistemas de salud universales con el miedo de que te van a quitar la tarjeta fue una de sus movidas más violentas en la noche. Mencionó que de dónde hay dinero para eso, quizá en el despilfarro de contratos nepotistas. Gracias por tu comentario, Rope Isma. Miren, ese tema, en efecto, se puede traer quizás con una realidad en términos de cómo se financia un servicio de salud universal. Es posible que usted pueda alegar que como está la estructura hoy, en el 2021 no se puede hacer. El problema es cómo lo aborda Pierluisi, que es lo mismo que hace cuando trata de meter por la cocina el tema de la estadidad. Y es metiéndole el miedo de la Guerra Fría a los votantes, a las audiencias. Es diciéndole que vamos a hacer Cuba y Venezuela. Usted sabe lo que es tener 56 años y estar escuchando eso desde que tiene uso de razón y podía manejarlo. 14 años. Oiga, que Pierluisi no haya cambiado, y Pierluisi la distancia conmigo son 4 años, no ha cambiado el discurso de la Guerra Fría, que ese partido todavía lo que hace es meterle miedo a la gente. De que si Estados Unidos se va, como decía Rubén Berrío, se enrolan las carreteras y se llevan los cines. O sea, eso es lo terrible. Y en ese asunto del servicio de salud universal, del sistema, habló como todo un asesor y contratista de las firmas de seguros de salud. Fue brutal. O sea, ahí sí que salió del closet Pierluisi. Y no es posible. No es posible cuando nosotros sabemos de dónde viene Pierluisi. Pierluisi viene precisamente del mundo de la asesoría para aquellos que se quieren hacer más ricos, en este caso con el dinero y la chequera del pueblo de Puerto Rico. Así es que sí, gracias por traerme esa nota, porque en efecto lo tenía por aquí y es así mismo como dices ocurrió. Lo cierto es que la gente, una mayoría, sigue en la calle como si no pasara nada, dice Marroda. Bueno, yo salgo bien poco, pero salgo. Y yo tengo que decir que yo no los veo como si no pasara nada. La gente tiene que trabajar. La gente tiene que salir. Yo a veces sí, cuando he salido del área metro, me he encontrado con algunos grupos arremolinados y sobre todo los que están alrededor de las plazas aquí en la zona metro. Sí se arremolinan, pero realmente, yo creo, por lo menos cuando yo he salido, he visto a la gente protegiéndose y con distancia. Mafia, maleanteo y corrupción política es Puerto Rico full, dice Sonia Ferrer. Si no robaron tanto, el dinero daba. Claro, Florencio Vázquez, estoy de acuerdo contigo. Hay un asunto ahí de la corrupción. Y también, en este momento no se puede cambiar drásticamente a ese servicio y sistema de salud universal, precisamente porque ahora lo dominan los planes médicos. Claro, tiene que haber una transición, claro que sí, tiene que haber todo ordenado, pero de que eso es lo que debería provocar un gobierno que quiera pensar en la gente. De hecho, entonces si no, sea honesto, pero no desde el miedo. Y plantee, lo que pasa es que nosotros destruimos el sistema de salud pública. Se lo entregamos a los planes médicos y a los hospitales, que muchas veces son los dueños de los planes médicos. Se los entregamos a los planes médicos y ahora rescatarlo de ahí, pues claro que tiene que ser un proceso. Pero sé honesto, dígale la verdad, ustedes destruyeron el sistema público de salud. Y ahora nos tomará un tiempo en lo que podemos, si alguien se
se apiada de este país y quiere ser realmente un servidor público y no viene a servirse, tomará un poco de más tiempo, pero hacerlo sobre la base del miedo. No. Tienen miedo a unirse al mundo, cobardes, dice Ingrid Vázquez. Yo estoy cansada con la machaca de los fondos federales. Ah, Maribel Medina, gracias. Mire, si Pierluisi fuera, como él dice, tan experto y tan amigo de los fondos federales y que los trae por botones, este país no estuviera como está si ellos no se los hubieran robado. Y yo creo que en ese sentido a los demás le faltó decirle, si Pierluisi, nosotros sabemos que tú sabes dónde están los fondos federales y los trae y se los roban la pandilla del PNP. Porque esa es la historia. O díganme que eso no es lo que hay. ¿Dónde están los fondos a ras de Fortuño cuando Pierluisi era comisionado residente? ¿Dónde están? ¿Dónde están los fondos que ahora quieren administrar? Los 50,000 millones que ayer también dijo con mucho empacho que van a llegar a Puerto Rico para la reconstrucción. Pues sí, el país piensa, porque como el país hace un análisis de lo que tiene en la nevera, por lo menos estas audiencias, Pierluisi, están bien claras de lo que tiene en la nevera. Ponlo en la nevera porque desde el día 1 estamos con la machaca. El país sabe que el 95% de las convicciones que ha habido en Puerto Rico por corrupción han sido a través de la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, precisamente porque se han robado los fondos federales. Y si no, entran en el comercio interestatal y le da jurisdicción al otro. Tiene que hacer solamente un repaso de la historia y tiene que también hacer un repaso de lo que le han dicho al gobierno federal, los whistleblowers, los famosos denunciantes de los que denuncian la corrupción pública, que han llegado al Tribunal Federal y han dicho, aquí estoy, sí, de esta manera es que lo hacíamos. Y esta es la torta. Y este es el pedazo que le toca a cada uno. Pero no van a decir de que se los robaron. Claro, Iliana, tienes razón. Exactamente, consiguen los fondos para robárselos. Si no, no, ellos saben dónde están los fondos. En ese sentido, también estoy de acuerdo con Pierluisi. Entonces, el último tema, gente, ayer empezamos a hablar de esto. Y para mí, a mí me satisface, primero que le tengo que dar siempre gracias a las fuentes de información que me colocan donde debemos estar para buscar información y poder hacer análisis. Ayer nosotros adelantamos información de lo que está siendo una importante investigación de parte de las autoridades del Tesoro Federal, IRS, el Inspector General, FBI, y precisamente nos topamos, y caramba, le quería entregar una foto y voy a ver si lo puedo hacer porque esta foto me interesa que la vean. Hablamos de que la acusación contra Gabriel Hernández Colón, el funcionario, el contratista, el socio administrador de BDO, esa empresa que, como ustedes saben, ha sido fundamental en el desarrollo de una propuesta de reingeniería de los fondos en Puerto Rico. Era mucho más allá de acusarlo a él de ese esfuerzo a través de una investigación encubierta, de ese esfuerzo de colocar en manos de los millonarios de Estados Unidos una ley 20 y 22, los famosos decretos contributivos, para tener deducción y exenciones contributivas a sus proyectos millonarios en Estados Unidos. Eso es lo que les representa. Nosotros ayer lo planteamos desde el punto de vista de dos fuentes de información diferentes que nos dijeron que lo que sí es muy serio a partir de esa investigación encubierta es que hay un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos de manejar lo que a todas luces descubrieron que es lo que quiere y lo que han hecho diferentes personalidades de ese mundo para darle
visibilidad y posicionar a esos millonarios en Puerto Rico a base de esos decretos, ley 20 y 22. ¿Por qué me parece importante hablar de este asunto? Porque ya se está hablando de que Puerto Rico se convierta en ese paraíso fiscal, precisamente porque lo que está proponiendo ese tipo de transacción es la ventaja que le da a esos inversionistas llegar a Puerto Rico, pero puede ser de una manera fraudulenta, porque alegan a través, por ejemplo, de esta acusación, nos dimos cuenta que lo que hace el CPA, o por lo menos lo que se le imputa, es precisamente falsear la productividad de esas corporaciones en Puerto Rico para poder obtener las deducciones y las exenciones contributivas. Las leyes 20 y 22 eran un truco para el tumbe desde que se creó. Entonces, hoy el colega periodista Oscar Serrano profundiza en lo que yo dije ayer, habla específicamente de lo que yo traje ayer, que son las investigaciones que puede estar haciendo el Tesoro, y habla de específicamente las comunicaciones que tuvo el gobierno, congresistas, entre ellas Nidia Velázquez, José Serrano, los puertorriqueños, también Alexandria Ocasio-Cortez, pero también el congresista Raúl Grijalva, que como ustedes saben ha sido un aliado de Puerto Rico en muchos trabajos y preside la importante comisión que atiende todos los asuntos de Puerto Rico, de recursos naturales, etcétera, en el Congreso de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que a mí me parece importante? Que esta expresión de los congresistas y otras expresiones que se ha hecho antes, que también se vincula con lo que pasa en Puerto Rico y le cuestionó el Congreso el año pasado a la gobernadora con relación a la corrupción, es la respuesta que vemos en esta semana con esas investigaciones que empezaron por Gaby Hernández y que ayer supuso que estuvieran en su oficina en BDO en Santurce buscando información de lo que aparentemente no es solamente esa instancia en que pensó que estaba hablando con un millonario de Arizona y estaba hablando con un agente encubierto. Entonces, a mí, que me encanta la investigación, yo les propongo lo siguiente, o les planteo lo siguiente. A mí me parece que quien choteó a Gaby Hernández está en ese grupo. Está en ese grupo de Ley 2022. Que está claro que lo más seguro está haciendo el negocio como es. Que cuando vinieron a Puerto Rico se dieron cuenta que no podían hacer negocios aquí como tan fácil e irse con la exención porque le estaban dejando a Puerto Rico $1 millón, porque no es tan fácil hacer negocios en Puerto Rico. Entonces ahora sí hay una identificación de Gaby Hernández y su empresa como esa persona que en efecto creó un emporio alrededor de esos millonarios. Y por ejemplo, de unas 328 empresas que tenían decretos en Puerto Rico de exportación, al momento 114 se dedican a la consultoría en ese concepto amplio de el mundo empresarial. Hay de relaciones públicas con 43 decretos y servicios financieros con 30. Pero al día de hoy, lo que reporta el Estado en el 2019, 1.680 decretos autorizados, mucho, 20 por exportación, y a través de la ley 2022 hay 2.202. Para el 2029 la proyección pueden llegar a 5.026 decretos
de 5.026 y de ley 20 y de 22, 6.392. Entonces, ¿qué supone esto en el análisis? Lo que yo les dije ayer, que me adelantó la fuente de información. Lo que viene es el IRS y el Tesoro Federal directito a investigar a todo el mundo. Pregunto, ¿BDO tiene que ver con los fondos buitre? Que yo sepa, hasta el momento no. Me imagino que debe tener de cliente alguno de ellos, a saber. Si investigan a uno, enseguida cantan como pajaritos. Yo estoy segura que alguien dijo, no, yo no, aquí están mis libros y todo está bien. Pero dicen que fulano es el que brega con eso y es el que le dice a todo el mundo, esto es lo que podemos hacer. Así que, gente, esto pica y se extiende. La posibilidad, y también lo discutimos ayer en el contexto de este análisis, de que Puerto Rico se convierta o ya esté convertido en un paraíso fiscal, va de la mano con el redesarrollo que quiere el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares, con relación a las costas de Puerto Rico, a todas las áreas de los cascos urbanos y la posibilidad de los famosos Airbnbs, de todo ese redesarrollo que nos quita de las manos lo que es patrimonio del pueblo de Puerto Rico, entre otros sus recursos naturales. Así es que miremoslo, estemos ahí. Mariel Rodríguez Caloca dice, qué bueno, qué porpillo. Esa investigación viene como un bólido y viene desde Washington, Nueva York y todas las grandes concentraciones de unidades investigativas que son específicamente, trabajan con eso. Y uno de los que están manejando el asunto es un agente especial que nada más y nada menos trabajó en otros esfuerzos en Estados Unidos y logró descifrar los entuertos. Específicamente, se trata de Gregory E. Tortella. Tiene 30 años de experiencia en la División de Impuestos del Departamento de Justicia en Washington, D.C. Nada más con el testigo. Tesoro Federal, Justicia Federal, como hablábamos ayer. Todo esto es, mire, una investigación directo al hígado. Pero ya nos tenemos que ir. Y yo los voy a dejar con quizás la expresión de cultura, la expresión de arte más importante que me ha tocado en los últimos días y que quiero compartir con ustedes y que le he pedido al amigo Carlos Esteban Fonseca que esté conmigo mañana a las 11. Todavía no he logrado si va a poder estar porque obviamente él tiene otros asuntos y yo lo he identificado hoy y ya pues me contestaron que me van a llamar más tarde. ¿Por qué le digo que es lo más importante? Porque ustedes saben que la pandemia está difícil y manejarla con los amigos y las crisis que le han dado a los amigos. Específicamente, Carlos Esteban trabaja aquí con una amiga y una persona importante para el mundo de la música y del mundo del arte en Puerto Rico, que es la amiga Marisol Calero, que tuvo una afección neurológica en este proceso pandémico y está recuperándose, pero ha sido bien duro el golpe. Y yo los quiero dejar con eso. Claro, sin decirles, no se olviden, vayan a bonitasradio.net. Allí usted puede donar. También puede hacerlo allí con tarjetas de crédito y PayPal. En Fundación Periodismo, en su ATH móvil, puede hacerlo para la fundación y la organización sin fines de lucro que hemos creado para que produzcan los contenidos que se reproduzcan acá en Bonitas Radio. Que también puede enviarnos cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito, y los dejo con esta maravilla. Espero verlos, escucharlos y verlos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Buen fin de semana. No me despido de buen fin de semana porque eso es mañana. Éxito y nos vemos mañana. El miedo se asomó por la distancia, la tentación no supo qué decir.
Hoy tu sueño y el mío no se alcanzan, porque no se atreven a salir. Tenemos que aceptar que nuestra ciencia está tratando de sobrevivir. Entonces, como un acto de conciencia, hay que atreverse a hablar y a predecir. Volverán besos en las mejillas, volverán y no habrá más carillas que me impidan contemplarte por el mundo en todas partes. En aquel rincón del mar volverán abrazos sin medida, volverán bodas y despedidas. Volveré a salir contigo, a encontrarnos con amigos y esa fiesta familiar. El riesgo tiene tanta pertinencia que ya no sé ni cómo saludar. Dar la mano supone una imprudencia. ¿Cómo explicarle tanto al verbo amar? Las formas de contagio y de quererse van juntas a una graduación virtual, pues ya no encuentran en dónde esconderse las ganas de vivir y de soñar. Volverán Besos en las mejillas, volverán y no habrá mascarilla que me impida contemplarte por el mundo en todas partes. Y en aquel rincón del bar volverán abrazos y venidas, volverán bodas y despedidas. Volveré a salir contigo, a encontrarme con amigos y esa belleza de la fiesta familiar. Volveré a pisar las calles nuevamente, la cerveza en la esquina con mi gente. Con Marisol, Braulio y con Quino y 10 botellas de vino. abrazando a la gente libremente, como lo crea pertinente. Volveré a ver a mi padre una vez más, a abrazarlo y a soñar. Y lloraremos por los que no están. Probablemente nada Vuelva a ser igual. Pero nuestros sueños juntos volverán. Abrazando a la gente libremente, como lo crea pertinente. Volveré a ver a mi padre una vez más, a abrazarlo y a soñar. Y lloraremos por los que no están. Probablemente nada Vuelva a ser igual. pero nuestros sueños juntos